Buenos días, familia. Hoy meditaremos en el Salmo 34. Y quiero que vayamos a nuestras Biblias, a ese Salmo, el Salmo 34:1, y vamos a ver los 5 primeros versículos. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este salmo nos hace un llamado a que a bendecir el nombre de Dios siempre y que su alabanza esté continuamente en nuestra boca. Miren, dice el verso 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Los hijos de Dios tendemos a alabar a Dios cuando las cosas están saliendo bien, cuando de repente estamos de buen ánimo, cuando las cosas salen como nosotros pensamos que deberían salir, ¿no? Cuando nosotros ordenamos en nuestra mente cómo deberían ser nuestras circunstancias, nuestra vida, ¿no? Y ahí es como si Dios se mereciera la alabanza, y entonces le alabamos a Él y le agradecemos por todo y estamos contentos, alegres. Pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando las cosas a veces son contrarias a nuestros propios pensamientos o cómo pensamos que deberían ser los hechos en nuestras vidas, muchas veces la alabanza cesa de nuestra boca. Y esto creo que nos ha ocurrido a todos en algún momento de nuestras vidas. El salmista nos lleva ¿a qué? Nos lleva a entender o a meditar en el hecho de que su alabanza, la alabanza a nuestro Dios, debe estar de continuo en nuestra boca. Que siempre deberíamos estar agradeciendo y exaltando el nombre de Dios. Que siempre deberíamos estar engrandeciendo su nombre, no solo cuando las cosas van bien, sino aún cuando las cosas van mal. De acuerdo a nuestra perspectiva, debemos nosotros alabar a Dios. Deberíamos ser nosotros como el profeta Habacuc, ¿no? Cuando él decía: aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el establo, aunque no haya frutos en el campo, aunque no haya nada, yo con todo me alegraré en el Señor y exaltaré al Dios de mi salvación, ¿no? Eso decía Habacuc. ¿Y cuánto de ello nosotros necesitamos? Necesitamos entender, oye, que aun cuando no haya nada, como decía el profeta Habacuc, le alabaremos al Señor. Habacuc decía: aunque la higuera no florezca, aunque no haya cosas buenas en nuestras vidas, aunque no haya frutos en el campo, aunque no haya animales en el corral, o sea, cuando no haya aún para comer, cuando haya escasez, cuando haya necesidad, aun cuando pueda haber enfermedad, con todo, no deberíamos estar siempre alabando a Dios, exaltando a Dios. Pablo era un hombre que había aprendido, dice la palabra, ¿a qué? A estar contento en la abundancia, pero también estar contento, estar alegre en la escasez. ¿No? Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pablo era un hombre que junto a Silas, por ejemplo, estaban atados a un cepo en lo más profundo de una prisión, y una prisión de repente no como la que nosotros conocemos ahora, sino una prisión en la cual era como una especie de una cueva pequeña, húmeda, tal vez con malos olores, con animales, de repente con ratas, ¿no? Recordemos que en esas prisiones estamos en el siglo I, no hay los baños que ahora tenemos, entonces probablemente oliendo a orinas, a heces, ¿no? En una prisión así pequeña, con toda esa situación, pero sin embargo dice que a medianoche, nos cuenta el libro de Hechos, que Pablo y Silas levantaron, ¿qué? Alabanza a Dios, pues pusieron a orar y a cantar al Señor. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que las situaciones pueden cambiar. Las situaciones pueden ser favorables o no favorables, las situaciones pueden cambiar de un momento a otro, pero Dios nunca cambia. Pero Dios es el mismo y sigue siendo el mismo Dios, digno de ser alabado. Por eso es que las circunstancias pudieron cambiar, pudo estar libre, pudo estar en prisión, pero Pablo y Silas continuaron, ¿qué? Alabando a Dios en todo tiempo. Como dice el salmista, su alabanza está de continuo en nuestra boca. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Las circunstancias pueden cambiar en nuestras vidas. Pero aun cuando las circunstancias puedan cambiar, puedan hacerse favorables o desfavorables de un momento a otro, Dios requiere siempre nuestra alabanza. Y nada debería quitar el deseo de todo creyente de alabar a Dios. Ahora, ¿por qué? Porque el principal motivo de nuestra alabanza no es por las cosas que nos pasan. Si enfocamos nuestra alabanza en las cosas que nos pasan, definitivamente seguro que muy pocos alabaríamos a Dios. Pero no debería estar enfocado en lo que nos pasa, sino en quién es Él.
La alabanza a Dios no está enfocada en lo que nos sucede a nosotros, sino está enfocada en Él, en el carácter de Dios, en sus atributos, en quién es Él, en su amor, en su fidelidad, en su justicia, en su omnisciencia, ¿no? Y en todo eso que nos lleva a expresar y a decir, grande es el Señor y digno de ser alabado, ¿no? Entonces, no le alabamos por las circunstancias, sino le alabamos a Dios por quién es Él. Y decimos, Él es digno de ser alabado, Él es grande nuestro Dios, ¿no? Y su grandeza es inescrutable, como dice otro salmo. Entonces, lo primero que debemos entender, ¿no? Que lo alabamos por quién es Él. Y como Él no cambia, su alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. ¿Y eso qué significa aquí en la aplicación, ¿no? Para nuestras vidas? Es que debemos alabar a Dios, ¿qué? Con cántico en todo tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Debemos estar alabando a Dios, ¿qué? Con cántico para nuestro Dios. Debemos cantar a Dios lo que sentimos, cantar a Dios lo que es Él. En el verso 2 dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Dice, en Jehová se gloriará mi alma. Es decir, que el motivo de mayor gozo, el motivo de mayor satisfacción, el motivo de mayor plenitud, el motivo de mayor realización de nuestras vidas es el Señor. Eso es lo que dice, en Jehová se gloriará mi alma. Y por eso dice, y lo oirán los mansos y se alegrarán. Y se alegrarán. ¿Por qué? Porque en Jehová está nuestra alegría, en Jehová está nuestro gozo, en Jehová está todo nuestro ser. En Jeremías capítulo 9, verso 23, dice así el profeta, ¿no? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En otras palabras, ¿no? La Biblia nos dice que no se gloríe el sabio en su sabiduría, que no se gloríe el rico en su riqueza, que no se gloríe el poderoso en su poder. El que se va a gloriar, gloríese en que conoce al Señor. Gloríese en que conoce, alégrese no en su sabiduría, alégrese no en su poder, alégrese no en su riqueza, sino alégrese en que conoce al Señor. Entonces, ¿en qué debes alegrarte? En que conoces al Señor. Si nosotros somos sus hijos, ¿en qué debemos alegrarnos? En que le conocemos a Él. ¿Cuál es lo que va a llenar nuestras vidas? Que tengamos bendición económica, que tengamos bendición de salud, que tengamos bendición de otras cosas. No, eso no va a llenar nuestros corazones, eso no va a llenar nuestras vidas. Porque ¿dónde tenemos nuestro tesoro? Si nuestro tesoro está en los cielos, entonces nuestro corazón se va a llenar de gozo. ¿De qué? De conocerle al Señor. Porque en el Señor se gloriará nuestra alma. Nuestra gloria es el Señor, la gloria de nuestra alma, la satisfacción de nuestra alma es haber conocido al Señor. La satisfacción de nuestra alma está en ¿qué? En que somos sus hijos, en reconocer que somos hijos de ese gran Dios. La satisfacción de nuestra alma está en haber recibido esa eterna salvación para nosotros. Entonces, la plenitud de todo nuestro ser, la plenitud de toda nuestra vida, de todo nuestro gozo es el Señor. Y por eso el salmista dice, en Jehová se gloriará mi alma. En el Señor, en mi Cristo se gloriará, en mi Cristo tendrá satisfacción mi alma. Porque todo lo demás son como cisternas rotas. Nosotros podemos seguir echando, pero va a ir vaciándose porque está roto, ¿no? Es como un vaso roto. Nosotros vamos a ir echando algo sobre ese vaso, pero si está roto, el agua va a seguir saliendo y nunca se va a llenar. Y es así en todas las relaciones, inclusive que podamos vivir nosotros aquí en la tierra. ¿El matrimonio nos da alegrías y satisfacciones? Sí, pero son por momentos. ¿El matrimonio nos va a llenar de gozo, de alegría? Así es, va a satisfacer nuestra alma, sí, pero por momentos. Porque va a haber otros momentos también en que no van a ser muy buenos, van a ser momentos de repente inclusive malos, ¿no? Momentos en que así como nos va a hacer sentir alegría, gozo, también el matrimonio va a tener momentos en que nos va a hacer sentir vacíos, tristes. Los hijos llenarán nuestros corazones y nos darán plenitud. Sí, a veces también. ¿Por qué? Porque de repente cuando nacen, cuando los contemplamos, cuando los vemos, tenemos ese gozo, nos sentimos llenos, nos sentimos plenos, pero luego vienen las malas noches, la enfermedad, la fiebre, la angustia, y si van creciendo, cuando empiezan a portarse mal, cuando empiezan a contestarnos, y si van siendo más grandes, de repente empiezan a rebelarse a la autoridad de uno, ya no quieren ayudarnos, ¿no? Nosotros vamos avanzando en edad, ellos van haciéndose más jóvenes y ya no quieren ayudarnos, de repente solo van con los amigos, y todo eso va llenando finalmente nuestros corazones, ¿qué? De
angustia. Entonces, ¿los hijos van a llenar nuestra vida? No, va a haber momentos sí de alegría, de felicidad, pero también va a haber momentos duros de tristeza. Es que no podemos ni en el matrimonio ni con los hijos, no podemos confiar que un ser humano, un ser pecaminoso finalmente va a llenar y va a ser plena nuestra vida. No, eso es imposible. La iglesia entonces llenará nuestra vida, nos llenará de plenitud. A veces también. ¿Va a ver por qué? Porque va a haber momentos de repente en que la iglesia nos sentimos alegres, nos sentimos gozosos, nos sentimos amados, nos sentimos muy llenos y satisfechos. Pero también va a haber momentos, ¿por qué? Porque la iglesia está compuesta, ¿por qué? Por personas también pecaminosas. Está compuesta también por personas que están aprendiendo del Señor. Entonces va a haber momentos también que vamos a necesitar de repente mayor paciencia, mayor misericordia. Vamos a tener que perdonar de repente algunas ofensas. Entonces va a haber momentos en que sí nos llene, pero también va a haber otros momentos en que no va a ser tan bueno y no nos va a llenar de todo lo que quisiéramos en nuestras vidas. Entonces, ¿quién va a llenar nuestras vidas? ¿Quién va a llenar nuestra alma? ¿Quién va a llenar las vidas de gozo, de plenitud? Solo es el Señor, porque Él lo llena todo, porque Él no falla, Él no nos va a decepcionar, Él es perfecto, Él es eterno, ¿no? Y en Él podemos estar realizados ayer, hoy y mañana, y siempre podemos estar realizados, podemos estar plenos en Él. Por eso el salmista dice: en Jehová se gloriará mi alma, y los mansos lo oirán y se alegrarán. Cuando nosotros entendemos y miramos y sabemos que Jesucristo es ese tesoro precioso, entonces dejamos todo y Él es el que llena, Él es el que satisface toda nuestra alma, toda nuestra vida. La gloria de nuestra alma finalmente es el Señor. En otras palabras, no hay nada más que complete nuestras vidas, que complete nuestra existencia, que Dios mismo. Y cuando entendemos esto, ¿qué es lo que pasa? Miren, en el verso 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿Por qué bendecimos a Dios? ¿Por qué alabamos a Dios? Nos preguntábamos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por las cosas que tenemos? ¿Por las bendiciones que tenemos? No, sino por quién es Él. Entonces, cuando entendemos quién es Él, es ese Dios tan maravilloso que llena nuestra alma, que nos da completa satisfacción. Entonces, lo único que nos queda es, como dice el salmista, entonces engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Cuando sabemos que Dios y reconocemos que Dios es tan grande, es tan puro, es tan bueno, es tan justo, es tan majestuoso, es tan misericordioso, es tan bello, solo nos queda una cosa por hacer: exaltémoslo y alabemos, ¿no es cierto? Y hagámoslo juntos, porque ese es el tenor justamente de este verso 3. Dice: engrandeced, exaltemos aún a su nombre, ¿no? Es en plural, ¿no? Es en plural. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada la alabanza congregacional. A Dios le agrada ese cántico congregacional. A Dios le agrada la alabanza de su pueblo. Sí, Dios ama que tú le alabes en tu casa, que tú le ames, que tú le alabes de manera individual, pero también ama ese cántico congregacional, ama esa alabanza como congregación entre nosotros. Es más, recordemos que en el mismo Salmo 22, verso 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Dice, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Ahora, imagínate este versículo, lo que el Espíritu Santo está diciendo cuando nos reunimos los domingos y empezamos nosotros a alabar al Señor juntos. Dice, y Dios está habitando, ¿qué? Está habitando en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando nosotros estamos alabándole al Señor, entonces Él está en medio de nosotros, ¿no? Y cuando conocemos, es que cuando conocemos al Señor, solo hay una respuesta de todos los creyentes. Es alabarlo, es exaltarlo, es engrandecer aún a su nombre, ¿no? Por eso justamente vemos eso en el Salmo 34, ¿no? El salmista comienza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Oh, sí, en el Señor se alegrará mi alma, porque Él me llena, Él me satisface, y lo oirán otros y se alegrarán. Y entonces es una invitación a todos: engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Y eso es lo que pasa cuando estamos nosotros juntos, porque sabemos que el Señor está ahí, y que el Señor llena nuestros corazones, el Señor llena nuestras vidas. Por tanto, nadie que conoce a Dios puede quedarse indiferente al conocer a Dios. Nadie puede quedarse indiferente a Él. ¿Por qué? Porque conocer a Dios cambia nuestra vida.
Conocer a Dios va a afectar nuestra alma. Conocer a Dios va a cambiar nuestros corazones. Conocer a Dios va a cambiar nuestros pensamientos. Conocer a Dios cambia nuestra historia, cambia nuestra vida por completo. Le da todo un giro a nuestra vida, ¿no? Y nadie puede permanecer delante de Dios inerte. Nadie puede permanecer delante de Dios apático. Algunos de repente dirán, ¿no? Es que yo soy así, es que yo soy apático, yo soy flemático, ¿no? Pueden decir algunos. Y yo no necesito expresar nada al Señor porque el Señor conoce mi corazón, yo soy una persona inexpresiva. Hermanos, vamos a las Escrituras. Vamos a las Escrituras. ¿Qué nos dice las Escrituras? ¿Cómo es que nosotros nos acercamos al Señor? Y cuando leemos los salmos nos están diciendo y nos están haciendo ver diferentes tipos de expresiones con las cuales nos acercamos al Señor, con las cuales le alabamos al Señor. Y los salmos nos hablan de acercarnos con gozo, de alabarlo con júbilo, de alabarle en voz alta, ¿no? De alabar al Señor con intensidad, de alabar al Señor con palmas, de alabar al Señor levantando manos, de alabar al Señor arrodillados, de alabar al Señor saltando, dando vueltas, danzando. Entonces, la Biblia nos muestra que delante de Dios no se puede estar apático. Cada vez que se presentaba a Dios, movía algo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Temor en algunas personas, gozo en otras personas, pero mueve algo, no es alguien inerte y no podemos decir es que yo soy así. No, es que Dios no es un humano y no podemos reaccionar a Dios como reaccionamos de repente con un familiar, con un amigo, con una cosa que podemos ver aquí en la naturaleza. Él es Dios. Él es Dios, el que llena plenamente nuestro ser, ¿no? Y por eso es que hay una alabanza de continuo en nuestra boca, como dice el salmista. En Apocalipsis capítulo 3, verso 15, dice: yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿no? Entonces, aquí nos habla de una iglesia, ¿no? Porque este es el mensaje a las iglesias, de una iglesia que no es ni fría ni caliente, sino que es tibia, ¿no? ¿Y qué es eso de tibieza, ¿no? De estar tibios, ¿no? O sea, no es ni caliente, no hay ni fervor, no hay esa pasión por el Señor, pero tampoco es fría, tampoco es una iglesia que desconoce totalmente de Dios, sino que es una iglesia, por eso es una iglesia. Es una iglesia que dice que conoce al Señor, pero sin embargo es una iglesia apática, es una iglesia que se acerca al Señor de manera apática, indiferente, como si no lo conocieran, ¿no? Como si no lo conocieran a Él, ¿no? Se acerca a Dios ahí. Entonces no eres ni frío ni caliente, eres tibio, y dice, porque eres tibio te va a vomitar. Es como si Dios dijera, ¿sabes qué? No aguanto la manera como te acercas tú a mí. No aguanto como tú te estás acercando porque las personas no se pueden acercar a mí de cualquier manera. No los aguanto, ¿no? Y estas palabras son fuertes, ¿no? Y para meditar realmente, ¿no? Esta iglesia pensaba que era rica, pensaba que lo tenía todo, ¿no? Pensaba que era rica, pero el Señor le dice, pero tú eres desventurado, pobre, ciego, le dice a esta iglesia, porque pensaban que lo tenían todo. Es más, Jesús dice después, yo estoy a la puerta y llamo, el que me abre cenará conmigo, ¿no? ¿Por qué? Porque habían dejado inclusive al Señor afuera. Ellos estaban haciendo todas sus cosas como ellos pensaban, pero ya habían dejado al Señor afuera. ¿Por qué? Porque ya no había esa pasión, ya no había ese fervor, ¿no? Sino estaban tibios, ¿no? Eran tibios, ¿no? Estaban caminando digamos, en una vida pecaminosa, terrible, porque de eso no les acusa, ¿no? No les acusa, sino está acusándoles a ellos de ¿qué? De tener una vida indiferente, una tibieza, ¿no? En sus vidas. Y eso es muy peligroso, porque no deberíamos llegar al Señor de manera apática, inertes. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el Creador, porque Él es el Todopoderoso. No podemos llegar a Él como cualquier cosa, no podemos llegar a Él como cualquier persona, no. Vamos a llegar al Señor como dice el salmista, ¿no? Vamos, Él llena mi alma, Él es la gloria de mi alma, y por tanto vamos a exaltarle, vamos a alabarle juntos, engrandecer aún a su nombre, exaltemos a gran voz su nombre, proclamemos entre las naciones sus maravillas, ¿no? Como dice otro salmo. En otras palabras, miren, en el verso 4 dice, del mismo Salmo 34, dice en el verso 3, engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos a una su nombre, exaltemos, ¿no?
Y es como si estuviésemos diciendo, ¿no? Gritemos a todo el mundo, que todo el mundo escuche quién es nuestro Dios. Cuando les decimos engrandezcamos al Señor, exaltemos aún a su nombre. Y es una invitación a todo, al pueblo de Dios, a todos sus hijos, ¿no? Estamos diciendo, vamos, cantemos, gritemos, que el mundo nos escuche quién es nuestro Dios. Que el mundo pueda escuchar quién es el Señor en nuestras vidas. Por eso es que Dios no quiere apatía, Dios no quiere tibieza. Y es imposible que alguien que conoce a Dios pueda estar apático delante de Dios. Porque ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Se puede comparar con alguien, con tu amigo, con tu padre? ¿Se puede comparar con alguien? No, si bien es cierto, es nuestro padre, nuestro amigo, pero Él sigue siendo Dios, ¿no? Él es el que dijo, cuando no había nada, dijo que se haga la luz y hubo luz. Ese es nuestro Dios. El que, como la Biblia dice, se tragó un pueblo entero en el desierto, abrió la tierra y se tragó un pueblo entero. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que envió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Ese es el Dios que abrió los cielos y hubo un diluvio que exterminó casi todos los seres vivientes, excepto Noé y su familia. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que hace maravillas y ese es el Dios que ahora nos dice, ven conmigo cara a cara, encontrémonos. Ese es el Dios con el que podemos nosotros ahora hablar, porque Jesucristo cuando murió en la cruz rompe ese velo y ahora nosotros podemos acercarnos a Él. Entonces, ¿cómo llegamos a Él? ¿Cómo llegamos a nuestro Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a llegar delante de su presencia? Dice en el Salmo 95, verso 2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. De nuevo, ¿no? Ok, Él es nuestro Dios. Reconocemos que es ese Dios grande, que no es una persona cualquiera, que no es como nosotros, de carne. Él es Dios, Él es el Todopoderoso. Entonces, ¿cómo llegamos ante su presencia? Dice el Salmo 95.2, nos ayuda y nos dice, lleguemos ante su presencia, ¿qué? Con alabanza, alabándole a Él. ¿Cómo? Aclamándole con cánticos, ¿no? Aclamándole a Él con cánticos. ¿Por qué? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, ¿ve? Entonces, llegamos a Él porque Él es Dios y llegamos aclamándole, llegamos alabándole, ahí nos presentamos a Él, así es como Dios lo ha dispuesto. Salmo 100, verso 1, miren, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia, ¿cómo? ¿Apáticos? ¿Inertes? No, dice, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Por tanto, dice que entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¡Wow! ¿Cómo debemos presentarnos delante de Dios? Con alabanza, bendiciendo su nombre, exaltando su nombre. Y al Señor le gusta que es alabanza congregacional. Al Señor le gusta que nosotros juntos podamos alabarle al Señor. Volvamos al Salmo 34. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza esté continuamente en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma y los mansos lo oirán y se alegrarán. ¡Hey! Vengan, engrandezcan conmigo a Jehová y exaltemos aún a su nombre. Y miren, en medio de todo esto, en medio de la alabanza hacia el Señor, dice en el verso 4 el salmista, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, ¿qué hay? Cuando nosotros alabamos al Señor, hay una búsqueda. Hay una búsqueda del Señor. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Hay una búsqueda y me libró de todos mis temores. Hay una búsqueda, es un Dios que oye y es un Dios que también libera. Entonces, en la alabanza al Señor hay una búsqueda y hay una liberación. Hay un Dios que responde, hay un Dios que escucha, ¿no? Hay un Dios que extiende su mano en auxilio. Eso es lo que está diciendo el salmista. Le busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué significa eso? Cuando hay problemas, cuando hay circunstancias difíciles en nuestras vidas, cuando de repente la enfermedad, cuando de repente la necesidad económica o cualquier problema se acerca a nuestras vidas, el hombre normalmente se llena de temores. Se levantan temores en nuestras vidas que no nos dejan estar tranquilos. Esos temores nos va a llevar a angustia, nos va a llevar a ansiedades, esos temores nos va a llevar a no dormir bien, esos temores nos va a llevar inclusive a tomar malas decisiones en nuestras vidas, a estar apáticos, tristes, esos temores nos va a llevar a muchas cosas.
Pero dice aquí el salmista, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de mis temores. O sea, no está diciendo que las circunstancias van a cambiar necesariamente. O sea, no necesariamente las circunstancias van a cambiar, no necesariamente el entorno nuestro va a cambiar, pero sí va a cambiar ¿qué? Nuestros temores. Sí va a cambiar ¿qué? Lo que hay dentro de nosotros. Las circunstancias tal vez no cambien, los problemas van a seguir ahí, pero va a cambiar ¿qué? Nuestro interior, nuestro corazón. Por eso es que cuando nosotros venimos, llegamos un domingo a la iglesia y estamos alabándole al Señor y juntos alabamos al Señor y estamos alabando y entendemos que Dios está en medio de la alabanza de su pueblo, está ahí, es un Dios que oye, es un Dios que responde, es un Dios que libera. Entonces cuando salimos de ahí, de repente los problemas van a seguir iguales, pero nuestra actitud va a ser diferente, nuestro corazón va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Él nos ha librado de nuestros temores y ya no estaremos caminando en esos temores. ¿Por qué? Porque sabemos quién es Dios y le reconocemos a Él, como hemos leído en los Salmos. Él es grande, Él es todopoderoso, Él es bueno, Él es justo, Él es amoroso. Yo sé que Él me ama, yo sé que Él ha muerto por mí, ha dado su vida a Jesucristo en la cruz por mí, me ha dado nueva vida, me ha dado salvación. Y entonces, ¿cómo es que yo voy a sentirme igual después de alabarle al Señor? No, definitivamente hay liberación, como dice aquí en el Salmo, en el verso 4 de este Salmo 34. Y por eso es que los creyentes vivimos ¿qué? Confiadamente en el Señor, porque levantamos alabanza a nuestro Dios. Porque pueden pasar muchas cosas a nuestro alrededor. Jesús mismo lo dijo, que en este mundo tendríamos muchas aflicciones, van a haber muchas circunstancias. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos en un mundo lleno de pecado, ¿no? Las personas que nos rodean son personas pecaminosas, hay personas que puedan estar en nuestra contra, hay maldades que se puedan estar ejecutando a nuestro alrededor, la delincuencia, ¿no? y todo lo que podamos ver a nuestro alrededor. Y las circunstancias de repente no cambien, pero sabemos que es un Dios soberano, que Él lo controla todo, que aún ni un cabello nuestro se cae si el Señor no lo permite. Entonces, si Él controla aún nuestras circunstancias más pequeñas, podemos estar confiados. Podemos estar confiados en que Dios sabe lo que hace, en que Dios sabe, y eso es lo que le pasaba a Job, ¿no? Si recordamos, ¿no? Job era un hombre que confiaba en Dios, era un hombre justo, dice la Biblia, y Job pensaba, Dios sabe lo que hace, ¿no? Y cuando dijo eso Job, ¿no? En su expresión, cuando él dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Qué le pasó a Job? Recordemos, se le cayó su casa, se le murieron los animales, se le murieron los hijos, perdió el ganado, perdió todo en un momento. Y Job, sin embargo, dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Es como si dijéramos, bueno, se cayó nuestra casa, ya no tenemos ahora casa. Se murieron nuestros hijos, ya no tenemos hijos ahora. Lo hemos perdido todo el dinero se perdió, estamos en la nada, estamos en la calle, no tenemos dinero, no tenemos casa, nuestros hijos se murieron, pero Dios nos lo dio y Dios nos lo quitó, Dios sabe lo que hace. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo tiempo seguiremos ¿qué? Bendiciendo al Señor. Algo nos querrá enseñar el Señor, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante en nuestras vidas. Cuando pasan cosas difíciles en nuestras vidas, siempre debemos preguntarnos qué es lo que Dios quiere mostrarnos, qué es lo que Dios quiere que cambiemos en nuestras vidas. A veces cuando pasan estas cosas, solo por pensar algunas situaciones, a veces Dios quiere que aprendamos a depender más de Él. Y Él va a usar estas circunstancias para que aprendamos a depender más de Él. A veces Dios va a usar estas circunstancias para que aprendamos a orar más, porque de repente no estamos orando lo suficiente. Dios va a permitir estas situaciones ¿para qué? Para confiar más en Él. O tal vez somos muy orgullosos y Él va a usar estas situaciones para humillar nuestros corazones, para humillar nuestro carácter, ¿no? Y ser menos orgullosos de esa manera, ser menos autosuficientes y aprender a confiar en Dios. Miren, los peores momentos que podamos haber vivido en nuestras vidas como cristianos son los mejores instrumentos que Dios va a usar. ¿Para qué? Para formar nuestro carácter. Por eso dice la palabra de Dios que todo, a los que aman a Dios, todo nos ayuda a bien. ¿Para qué? Para formar el carácter perfecto de Jesucristo en nosotros. Por tanto, cuando estamos pasando situaciones difíciles, debemos preguntarnos al Señor qué es lo que quiere que aprendamos. Porque sea que estemos siendo disciplinados, o sea que estemos pasando una prueba de parte de Dios,
Entonces, Dios quiere que aprendamos algo. Dios quiere que cambiemos algo a través de esas situaciones. Y eso es lo que debemos preguntarle al Señor. Lo primero, como decía, mirar, hemos pecado, que reconocer, estoy pecando, no estoy cumpliendo lo que Dios dice con mi familia, con mi casa, con mi iglesia, con las personas que conozco, qué sé yo. Entonces, bueno, Dios de repente está permitiendo esto para que yo cambie y empiezo a cambiar esas circunstancias, esforzarme en cambiar esas circunstancias. Ahora, analizo todo como lo hizo Job y veo de repente que sí, soy una persona que de repente no estoy pecando, no a mi vista, estoy dando todo por mejorar determinadas cosas. Ok, Señor, de repente esto no es una disciplina, sino es una prueba. ¿Y para qué? Para poder mejorar aún mi relación contigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿No? ¿Qué es lo que Dios quería de Job? Recordemos, Job ni se enteró qué es lo que pasó en los cielos, pero Job decía, ¿no? Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué pasó con Job después de todo esto? Su relación con Dios fue mucho mejor. Él mismo decía, de oídas antes te había oído, y a pesar de eso, él lo respetaba. Él era un hombre íntegro, él era un hombre justo, pero después de todas esas situaciones difíciles que vinieron a su vida, él ahora dice, yo te veo ahora, Dios, ¿no? Su relación con Dios mejoró, cambió. Entonces, debemos preguntarle al Señor, ¿qué, Señor, quieres en mi vida? Y dejar que el alfarero haga su trabajo. Algunos de nosotros como barro somos muy duros, ¿no? Y a veces necesitamos, ser rotos. ¿Para qué? Para empezar de nuevo, para que Dios haga una nueva vasija con nosotros. Dice en el verso 4 y 5, dice, busqué a Jehová, él me oyó y me libró de mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron, ¿qué? Avergonzados. Dice, busqué a él y él me libró de mis temores. Los que miraron a él, lo que Dios está diciendo que es, o nos está pidiendo que es, búscame, mírame. Los que le buscan, los que miraron a él, ¿no? Y eso es lo que Dios está diciendo, ¿no? Búscame, mírame, deja de estar mirando las circunstancias, deja de estar mirando para otro lado, deja de estar mirando aquí, allá, qué es lo que pasa, deja de estar mirando a las personas, mírame a mí. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Si recuerdan, Pedro estaba caminando sobre las aguas, mirando al Señor, hasta que él empezó a mirar la tormenta, miró las circunstancias, ¿y qué pasó? Se hundió. Cuando nosotros miramos las circunstancias, cuando miramos a las cosas alrededor, nos pasa eso, nos hundimos. Nos hundimos porque dejamos de mirar al Señor. Por eso dicen Hebreos, considerad al Señor. Y de la misma manera debemos mirar nosotros al Señor. Y eso es lo que el salmista nos dice, busca. Y en el verso 5, los que miran al Señor, si nosotros miramos a Dios, si nosotros tenemos nuestra mirada centrada en Dios, ¿qué va a pasar? Dice, los que miraron a Él fueron, ¿qué? Alumbrados. ¿Qué es esto de alumbrados? Es estar, ¿qué? Radiantes. ¿Radiantes de qué? Como dice en otra versión, estar radiantes de alegría. Los que miraron al Señor, dicen otras versiones, fueron que estuvieron que radiantes de alegría, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos apáticos, tristes, ¿no? Eso se relaciona con la oscuridad, ¿no? Pero un día alegre, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos en la naturaleza, ¿no? Y es invierno y el día está oscuro, opaco, gris, ¿no? Está triste, ¿no? Así lo denominamos, ¿no? Pero cuando el día está radiante, hay mucha luz, ¿no? Y está radiante, el sol está radiante, entonces se denota un día de alegría, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Dice, cuando miramos al Señor, dice, fueron alumbrados, o sea, hay alegría en nuestros corazones. Entonces, de nuevo, cuando nosotros fijamos nuestra mirada en el Señor, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber alegría, va a haber gozo, en medio de todas las circunstancias que podamos nosotros vivir, porque entendemos quién es Dios y qué es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, quién es ese Todopoderoso, quién es el que está sentado en el trono y que no se mueve y que tiene control absoluto de todas las cosas. Y entonces, cuando volvemos nuestra mirada a Dios, aunque las circunstancias puedan estar siendo difíciles, aún en las situaciones más difíciles, como Job no dejaba de mirar al Señor y él decía, bueno, el Señor dio, el Señor quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito, su alabanza estaba de continuo en su boca. Por eso entendemos, o cuando miramos esto, entendemos lo que nos dice Santiago, ¿no? Porque en Santiago 1, verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué está diciendo aquí en Santiago 1, verso 2? Dice, cuando tengas pruebas, cuando estés en diversas pruebas, ten sumo gozo. Gózate aún en medio de las circunstancias difíciles. Es lo que el salmista estaba diciendo, ya habíamos dicho, ¿no? Gózate en medio de las circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque
No está diciendo porque va a cambiar las circunstancias necesariamente. Dios, si quiere hacerlo, va a cambiar las circunstancias de una. Así como dijo que hágase la luz, Él lo va a hacer. Pero no está diciéndonos aquí necesariamente que las circunstancias van a cambiar. Pero sí está diciendo que va a producir, en medio de estas situaciones, si aprendemos a gozarnos, dice, va a producir va a producir fe, y la fe va a producir ¿qué? Paciencia, ¿no? Y la paciencia, dice, va a ser su obra completa finalmente en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos perfectos, para que seamos maduros, para que seamos cabales. Entonces, finalmente, si aprendemos a gozarnos aún en las diversas pruebas, ¿qué? Saldremos victoriosos. Aún si nos gozamos en las diferentes pruebas, y es lo que dice Santiago 1, verso 2, ¿no? Que nos gocemos aún en las diversas pruebas, porque de esas pruebas vamos a salir victoriosos. No porque las circunstancias van a cambiar, sino porque nosotros va a haber madurez en nuestras vidas, vamos a ser más perfectos, vamos a acercarnos cada vez más a Dios, vamos a ser moldeados cada vez más a la imagen del Señor, ¿no? Y eso nos va a llevar a la madurez. Y entonces por eso es que nosotros debemos gozarnos aún delante de Dios y mantener nuestra alabanza continua en nuestra boca. El Salmo 30, verso 11 dice: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré siempre. ¡Wow! ¿No? Por eso podemos entender expresiones como estas, como tenía el salmista, porque dice: Señor, has cambiado mi lamento en baile, porque las circunstancias cambiaron, no necesariamente, sino porque reconocemos quién es Dios. Él es nuestro Padre, Él es ese Dios omnipotente, es ese Dios grande, ese Dios que tiene control sobre todas las cosas, y que por tanto ahora, cuando yo te miro, cuando yo fijo mi mirada en ti, dice que vamos a ser alumbrados, va a haber gozo, va a haber alegría en nuestros corazones, porque sabemos que aún eso va a perfeccionar nuestras vidas, va a traernos madurez, y entonces mi lamento, el lamento que tenía, se va a convertir ¿qué? En baile en nuestras vidas, ¿no? Desataste ese mi cilicio, esa mi tristeza, dice, y me vestiste ¿qué? De alegría. De nuevo, como dice el otro salmo nuestro, vamos a ser ¿qué? Alumbrados, ¿no? Con esa luz, con esa alegría, ¿no? Gócense en diversas pruebas, como dice Santiago, gocémonos, ¿no? En ellas, ¿no? Dice, por tanto, cuando entendemos esto, cuando entendemos que tú has cambiado eso, cuando estamos mirándote y hay alegría en nuestros corazones, dice, por eso cantaré a ti, ¿no? Nuevamente, cuando podemos entender quién es Dios y lo que hace Dios en nosotros, que produce en la vida del creyente cánticos, otra vez, así a eso nos lleva. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, de nuevo, ese orgullo, eso que llena nuestras vidas, gloria mía, y no estaré callado. El creyente no puede estar callado sin alabar a Dios. Por eso el creyente es cantante, canta constantemente al Señor. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Otra vez, la misma expresión, ¿no? Mi alabanza esté de continuo en mi boca, y acá en el Salmo 30 dice, te alabaré para siempre, Señor. Amén. Entonces, la alegría de alabarle, de conocerle a Dios, aún en medio de las diferentes pruebas, nos lleva ese gozo ¿a qué? A expresiones diferentes, como decíamos. No podemos estar inertes, apáticos, nos lleva a expresiones, ¿no? Miren el Salmo 149 hacia dónde nos lleva, dice. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Miren, de nuevo, cuando estamos juntos cantando a Dios, dice, alégrese Israel en su hacedor, alégrese su pueblo, ¿en quién? En su Dios, ¿no? Los hijos de Sión se gocen, ¿en quién? En su rey, ¿no? Alaben su nombre, ¿cómo? Con danza, con pandero y arpa canten a él, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, dice el Señor, y canten, dice, aún sobre sus camas, ¿no? Su alabanza sea continuo en todo tiempo. Canten un nuevo cántico al Señor, cántenle al Señor, aún cuando estamos en medio de la congregación, dice, canten, ¿no? Hermanos, alégrense en su hacedor, gócense en su rey, dice, ¿no? Y alabemos el nombre de Dios, ¿cómo? Con alegría, con danza, con pandero, con arpa, con cánticos, dice, porque Jehová tiene, dice, contentamiento, ¿qué? En su pueblo, dice, Él está, ¿qué? Él se goza en su pueblo, ese pueblo que lo mira y al mirarle le alaba, ese pueblo que al mirar a Él y enfoca su vida en Él, le alaba y se regocija en Él. Salmo 98, verso 2, miren, dice,
aquí, Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia, dice, ¿no? Entonces, cuando vemos su salvación, cuando vemos la justicia que ha hecho Dios, ¿no? Con el pecado y cómo nuestro pecado fue pagado ya ahí en la cruz, ¿no? Y vemos esa salvación, dice entonces, verso 3, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Entonces, todos han visto la salvación, ¿no? Y yo soy salvo, y han visto y ven las personas que yo soy salvo. Y dice verso 4, ¿cuál es la reacción? ¿No? ¿Cuál es la reacción de una congregación que sabe que ha sido salvada por el Señor? Verso 4, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, cantad ¿qué? Salmos, cantad salmos a Jehová con arpas y voz de canto, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del rey Jehová. Dice verso 4, cantad alegres Jehová toda la tierra, levantad la voz, aplaudid, ¿no? Otras expresiones. Ya vimos con danza, vimos aquí que levantad la voz, ¿no? Levantad la voz. Como creyentes no podemos estar tibios, no podemos estar ahí cantando calladitos, no, sino tenemos que expresar que levantando nuestras voces de alabanza a nuestro Dios, como decíamos antes, es como si Dios pidiera que cuando la congregación se reúne, el mundo sepa que esta es una iglesia que alaba al Señor, que esta es una congregación, que este es su pueblo de Dios que está alabando, que está exaltando, engrandeciendo el nombre de su Dios, ¿no? Y por tanto levanta la voz, ¿no? Grita, en otras palabras, grita al Señor, ¿no? Porque eso es lo que pasa, ¿no? Cuando un niño está triste, cuando un niño está apático, ¿qué hace? Se pone a un rincón, está generalmente en silencio y está llorando. Pero cuando un niño está alegre, cuando un niño está gozoso, ¿cuál es la expresión de un niño que está alegre y gozoso? Está saltando, está brincando, está de repente bailando, está gozoso, está gritando, está expresando su alegría por X circunstancias, pero de la misma manera o de una manera parecida nosotros. Entonces, aun cuando estemos en el desierto, pasando por alguna prueba o siendo disciplinados por el Señor, deberíamos ¿qué? Alabar al Señor en todo tiempo. Como dice el salmista, su alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. ¿Y cómo? ¿De una manera apática? ¿De una manera inerte? No, sino como con gozo, con alegría, con júbilo, con danza, levantando la voz, aplaudiendo, dice, levantando las manos, ¿no? Dice ahí el Señor. En otras palabras, ¿no? Dice, hagamos fiesta en el desierto, aún en medio del desierto. Y eso es lo que le pasó justamente a Israel. En Números capítulo 9, verso 4 nos dice el Señor, y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Y celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto del Sinaí, conforme todas las cosas que mandó Jehová, así hicieron los hijos de Israel. ¿Dónde celebraron la Pascua? En el desierto. ¿Dónde celebraron al Señor conforme a lo que Él quiere? En el desierto. La imagen del desierto siempre es la imagen de momentos duros, momentos difíciles en nuestras vidas. Momentos de sequedad muchas veces, pero en medio de ese desierto Dios manda que celebremos inclusive esa Pascua. ¿Y qué es esa Pascua? Es el reconocer que la salvación del Señor. Ellos reconocían que la salvación de Jehová a su pueblo al sacarlos de la esclavitud de Egipto. ¿Qué significa para nosotros? La obra de Jesucristo en la cruz, que nos salvó del pecado y nos dio una vida nueva. Por tanto, también nosotros, aún si estamos en el desierto, hacemos fiesta en el desierto. Nos llenamos de gozo en el desierto y le cantamos alegres con júbilo al Señor. Y alguien puede preguntar, pero ¿y si hubiese enfermedad? ¿Y si estamos enfermos? Pues aún cuando estamos enfermos, aún cuando médicamente nuestro pronóstico sea malo, ¿qué dice? Alabad a Jehová en todo tiempo. Su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Yo no sé si Dios en su voluntad va a sanarte. No sé si en su voluntad va a quitarte de la enfermedad. Pero sí sé que su alabanza debe estar de continuo en tu boca. Y podamos nosotros decirle al Señor, mientras viva, te alabaré. Mientras viva, tu alabanza o su alabanza estará siempre en mi boca. Ojalá que pudiéramos decir todos los cristianos ellos. Aún mientras vivamos, nuestra alabanza va a estar tu alabanza, Señor, va a estar en nuestra boca. El profeta Habacuc decía en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice, aunque no haya nada, aunque no haya frutos, aunque no haya, a la higuera, aunque no haya productos del olivo, o sea, aunque haya una escasez terrible de todo,
Y eso es lo que le pasó a Job. ¿Qué es lo que le pasó a Job? Hubo una escasez de todo. Sus hijos murieron, su casa desapareció, su ganado desapareció. Pero con todo, él mantenía que alabando al Señor. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ojalá que todos pudiéramos tener esa actitud como tuvo el Job, como tiene el profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, Señor, siempre te alabaré. Aunque la higuera no florezca, mi alabanza será continua en mi boca, ¿no? Y podamos decirle a Él, al Señor, no por las circunstancias nuevamente, no porque pueda cambiar algo a nuestro alrededor, sino porque va a Dios cambiar algo en nosotros, en medio de nuestro corazón, y vamos a enfrentar aún las situaciones de manera diferente, porque Él va a transformar esos nuestros lamentos, va a transformar eso en baile, en alegría, cuando nosotros llegamos ante su presencia, como Dios dice que nosotros debemos acercarnos. Entonces, aunque la higuera no florezca, Señor, mi alabanza siempre te daré. Aunque haya enfermedad, Señor, mi alabanza siempre te daré. Aunque las circunstancias no cambien, siempre te alabaré. Su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Amén. Si esta enseñanza edificó tu vida, comparte con otros también esta. Y te invito a que puedas darle también un me gusta al final del video.